Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre cómo determinar la razón que existe entre diferentes figuras homotéticas. Pero primeramente hablaremos en sí qué es una figura homotética, lo cual nos dice que son aquellas figuras que presentan ángulos que son iguales y que mantienen una misma razón de proporcionalidad o proporción entre los lados homólogos. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, este triángulo y tenemos otro que exactamente tienen los mismos ángulos, ¿verdad? Porque esa es una definición que nos dice que deben de tener. Este ángulo es el mismo con este ángulo. El ángulo recto en este es también igual en el otro. Y este otro ángulo también es igual con el tercero. Por lo tanto, ese sí es un requisito que tienen que tener las figuras homotéticas, que los ángulos deben de ser igual. Los lados no necesariamente. Pueden diferir en el tamaño de los lados, pero la proporción que exista entre cada par de lados homólogos tiene que ser la misma. Pero bueno, entonces nos dice que los ángulos deben de ser los mismos. El ángulo A es igual al ángulo D, el ángulo B al ángulo E y el ángulo C al ángulo F. Y que la razón entre los lados homólogos sea la misma. Es decir, la razón entre el lado AB, es decir, este lado con respecto a este, dividido entre el valor de este lado, tiene que ser igual a la razón de la base, en este caso del lado BC, entre la base del lado EF. Y también ese tiene que ser igual a la razón entre el lado AC dividido entre el lado DF. Entonces, eso básicamente nos dice que son los requisitos que deben de reunir para que estas figuras puedan ser llamadas homotéticas y de otra manera también que son semejantes. Este es otro ejemplo en donde se tienen tres figuras que son pentágonos regulares que están construidas a partir de un punto que se llama punto O punto de homotesia. Y a partir de ese punto de homotesia tenemos nuestra primera figura que está de color rosita. A ese le vamos a nombrar, a ese le vamos a deducir que tiene la razón de 1. Esto quiere decir que es la figura original que estamos contemplando y que a raíz de ella se construyeron estas otras dos figuras. Pero bueno, lo que queremos ahorita es averiguar a qué razón de proporción están construidas. Entonces, aquí para determinar la razón 2 de esta otra figura, vamos a tener que dividir el segmento HL entre el segmento CF. Y bueno, básicamente aquí tenemos el valor que HL vale 4.71 y CG vale 2.02. Que bueno, en este caso vamos a tomar valores redondeados, 4.7 entre 2. Tenemos que nos da una razón de 2.35. ¿Esto qué quiere decir? Que la figura de color amarillo está construida a una razón de homotesia de más del doble de tamaño con respecto a la original, ¿sí? Eso es lo que nos dice ese valor. Ahora vamos a determinar a qué razón de homotesia estará la figura 3. Entonces, para ello, vamos a dividir, nos dice que el segmento MQ, o sea, este valor, entre el valor de la original, entre el lado de la original que es CG. Entonces, que nos daría 8.23 entre 2, nos da 4.11. Este valor que quiere decir, como lo decíamos anteriormente, nos está diciendo que la figura número 3 o el pentágono azul está a más del cuádruple de tamaño con respecto a la figura original, que es la figura rosita, que es el pentágono rosita. Entonces, para eso nos sirve conocer las razones de proporción, para saber en qué tamaño está una figura con respecto a la original.
Si están construidas hacia la derecha del punto de homotesia, las razones siempre van a ser positivas. Si están construidas hacia el lado izquierdo, van a ser negativas. Esa es otra parte que también tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, en este otro ejemplo, tenemos que a partir del punto de homotesia, que es el punto O, hay figuras construidas hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Cuál vamos a tomar como la figura original? Bueno, la que estaba anteriormente sigue siendo la misma. Vamos a tomarla como la figura original que tiene razón de 1. La razón de 1, ¿de dónde sale? Bueno, si yo divido un lado de esta figura entre otro lado de ella misma, siempre nos va a dar la unidad. Por eso de ahí sale ese valor. Y para averiguar la razón de la figura del pentágono amarillo o la figura 2, vamos a dividir un lado entre un lado de la figura original. De esta manera, 471 entre 2.02 nos da 2.35, que básicamente es el del ejemplo anterior, pero bueno, es un recordatorio. Y de la figura que está al lado izquierdo del punto de homotesia, el punto O, si queremos averiguar la razón a la que está construida, básicamente tenemos que dividir uno de sus lados con respecto a uno de los lados de la figura original, que es G, M, el valor de EMS entre SG. Y entonces vamos a dividir 4.85 entre 2, nos dice que está a menos 2.42, perdón. Entonces, sí, aquí aparece como negativo, básicamente porque les decía que toda figura que esté construida a partir del punto de homotesia hacia el lado izquierdo, la razón de homotesia es negativa. Y de igual manera, si nosotros quisiéramos deducir alguna otra del lado derecho o del lado izquierdo, hay que recordar que siempre se va a tomar en cuenta primero el lado de la figura que se está construyendo entre el lado de la figura original para saber a qué razón de homotesia está construido con respecto a la original. En este otro ejemplo visualizamos que el punto de homotesia coincide con un vértice de ambas figuras, ¿sí? Es el punto A. Este es el punto O, el punto de homotesia. Entonces, vamos a considerar al pentágono de color rosa, que es el mayor, como la figura original. Entonces, si lo contemplamos como la figura original, decíamos que va a estar a razón de 1, porque si yo divido uno de los lados de este pentágono entre otro valor de sus mismos lados, siempre nos va a dar la unidad. Entonces, si nosotros deseamos obtener el valor de la razón, ahora del que está interno de él, que está dentro de él, que es uno más pequeño, es el pentágono color azulito, tenemos que dividir primeramente uno de sus lados entre uno de los lados del pentágono original, o el que tiene razón de 1. Entonces, vamos a proceder a dividir JI sobre FE. Sustituimos las medidas 5.93 entre 9.63 y nos da que obviamente es una razón menor que la unidad, 0.615. Esto es obvio porque este pentágono de color azul está de menor tamaño. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir deduciendo diferentes razones. Espero que haya quedado claro con estos diferentes ejemplos. Si te ha gustado esta explicación, dale like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.